¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Media Palabra y para mí es un gusto y estoy muy contento de recibir a un muy buen amigo y una persona muy importante en el estado, en el tema de emprendimiento, de innovación. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a un muy buen amigo que es Lino Romero. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? Oye, David, encantado de venir a visitarte a esta cabina y a este esfuerzo empresarial de construir contenido serio, profesional, con una infraestructura de vanguardia. Y de la mano también de toda la experiencia que tienes y que tiene tu equipo generando tecnología y generando mucho valor, no solamente para Tabasco, sino para el resto del país. Estoy también muy agradecido por el tiempo de quienes nos vayan a escuchar para conversar alrededor de temas como tecnología, innovación, acuacultura, pesca sustentable y algunas reflexiones sobre el futuro, que es el lugar hacia donde vamos todos. Y pues empezar en esta media palabra que me gusta como título de programa, a como me vayas diciendo. Claro. Y hablaste del futuro y es una de las cosas que para mí cuando se habla de Lino Romero es una de las referencias. Recordemos ese Congreso del Futuro que ha sido completamente innovador y que realmente Lino pues no ha vuelto a pasar, y esa es una de las preguntas y de las peticiones que estoy seguro que mucha gente tendrá. Y creo que también servirá ese espacio para que la gente sepa qué se ha hecho en el pasado sobre el tema de innovación, sepa también cómo funcionó, porque realmente fue un éxito, Lino, y esperemos que dentro de poco se pueda hacer, ¿no? Platícanos un poquito de qué fue el futuro. Oye, pues está padre hablar del futuro, que en realidad se hizo en el pasado y que era un evento de tecnología, emprendimiento, tecnología e innovación que se hizo en el sureste del país, que se hizo específicamente en Tabasco, hace casi 12 años, 13 años. La última versión se hizo hace 11 años en el Centro de Convenciones, un evento importante por el aforo que tuvo, por la derrama que generó, pero también porque la arquitectura del propio evento tenía una gran cantidad de conferencistas, de empresarios, emprendedores, que en aquel momento, si bien el tema era el tema de startups, el tema de aplicaciones, el tema de tecnología general, era en el estado incipiente. No quiero decir que fuera incipiente en el uso, pero sí incipiente en la comunicación. Sí fue, digamos, un parteaguas entre generar o provocar la formación de una comunidad que hoy en día existe, que es vigorosa, que digamos ha incluso transicionado en diferentes generaciones. Los que eran estudiantes de aquel entonces ahora son profesionistas y algunos empresarios exitosos. Y a mí me gusta reflexionar sobre ese futuro, que es específicamente ese evento, como una oportunidad de haber sembrado. Y cuando uno siembra, o cuando sembramos, cuando tenemos la oportunidad, el tiempo, los recursos y la visión de sembrar, seguramente, porque el tiempo así es, seguramente vas a cosechar. Yo personalmente he cosechado muchas amistades, muchas alianzas, me ha tocado ver la evolución de personas que iniciaron emprendiendo pequeños negocios o pequeños proyectos y que hoy en día son empresarios consolidados, no solamente de Tabasco, sino del país, algunos otros también teniendo experiencia internacional. Así que el futuro fue para mí un laboratorio de proyectos, un laboratorio donde metías a personas con una mentalidad y salían con otra, y que a mí me ha dado muchas satisfacciones y también me ha obligado, desde luego, a mantenerme o a procurar mantenerme vigente en los temas que tocan o que competen al ámbito del emprendimiento, de la innovación y la tecnología. Claro, ahora, en los últimos años para acá, desde otras aristas, específicamente el tema del agua, el tema del alimento, que es un tema que a mí me gusta mucho, no solamente tocar, sino trabajar. Parte de mi experiencia reciente en temas de generación de empresas nuevas tienen que ver con generación de alimento y también con proyectos vinculados con el agua. Oye, Lino, y antes de hablar del agua y de todo eso, me gustaría conocer si va a haber un futuro para el futuro. O sea, ¿podrás asesorar, podrás armar, te late o ya estás fuera de esos? Fíjate que no te puedes salir de algo que hiciste con todo el corazón y con todo el alma. Yo recuerdo jornadas de trabajo de 48 horas seguidas, durmiendo un par de horas,
Recuerdo que teníamos incluso una frase entre el equipo de trabajo de aquel entonces que era, ya estás listo para crashear, que era el momento en el que ya sabíamos que ya no podíamos seguir porque ya ni siquiera era saludable, porque era exceso de trabajo. Coordinábamos muchos equipos, mucha gente moviéndose, vuelos, camiones, vehículos, los padrinos famosos, que era este modelo que nosotros hacíamos de empatar conferencistas o empresarios que venían a visitarnos con empresarios locales. Sí, a mí me tocó atender en su momento, era Mauricio Pastrana, hoy ya se llama Ofelia Pastrana. Exactamente, y que bueno, es una líder de opinión, claro, en el tema tecnológico, en el tema emprendimiento, pero también en el tema trans, en el tema de diversidad, todos estos temas sociales también que son, pues que ella los comunica muy bien. Y yo pienso que, reflexionando alrededor de lo que me preguntas, a mí desde luego que me gustaría, hay una persona, Paulina se llama, Paulina Velázquez. Ella inició hace algún tiempo un proyecto que se llama Surprende, que creció a una escala bien importante. Nos une una amistad profunda, y a mí y probablemente no haya un futuro como conocimos ese futuro, pero sí haya un Surprende, sí haya un Covatix, por ejemplo, que sean estas distintas versiones o estas versiones evolucionadas de aquel futuro que conocimos y que además se necesitan, porque digamos, alguna vez un amigo me decía que México era como un autobús que a veces se para, a veces se queda sin gasolina, y que entre todos, que todos los que están arriba se tienen que bajar para empujarlo. Y yo creo, bueno, haciendo esa reflexión o ese paralelismo, creo que tanto en el tema tecnológico como de emprendimiento e innovación, desde luego que deben haber actores distintos especializados en nichos específicos, pero también debemos participar todos para empujar esa agenda, por si queremos que algo crezca, necesitamos hacerlo entre todos, porque así es más fácil y llegas más lejos, ¿no? Claro, gracias, Lino. Y bueno, retomando un poquito de que estas entrevistas de media palabra van mucho más a conocer a la persona, a sus orígenes, en qué está hoy y hacia dónde va. Platícanos un poquito del Lino de hace 20 años, cuando estaba en dependencias de gobierno, y en qué momento toma la iniciativa de emprender, la verdad que arriesgarse bastante, y sobre todo me gustaría platicarles de la empresa, ideas disruptivas y ser disruptivo en la zona, ¿no? Recuerdo y me gustaría platicarles a todos también de la experiencia de hace 2 años en pandemia. Él empezaba un proyecto con el tema de alevines, tilapias, etcétera, y nosotros hemos sido partícipes de ese. Sí, hace 2 años en pandemia, mis amigos eran unos peces que les daba de alimentar y todo, pero platícanos ese antes, Lino. ¿Qué crees tú que fue lo que detonó en el momento? Si realmente tu experiencia a nivel político, a nivel de dependencias gubernamentales, esa experiencia te ayudó a saltar, a seguir, o simplemente fue decir, ya me cansé de eso. Platícanos un poquito de eso. Fíjate que está muy bueno lo que me preguntas, porque yo creo un poco esta reflexión que hace Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás. Es difícil entender la ruta de lo que vas viviendo profesionalmente, no se diga de la vida cotidiana en general, lo que vas construyendo profesionalmente. Hay carreras que son meteóricas, que son muy claras, que las ves cómo se van construyendo y que empiezan en un nivel, llegan a otro nivel y llegan a ser los jefes o llegan a ser los dueños de compañías, etc. Pero creo que son excepciones a la regla. Creo que lo que ocurre generalmente es que la vida profesional te pone condiciones y digamos, vas viviendo etapas. Yo trabajé 9 años en el gobierno, específicamente en el gobierno del estado. No renuncié, me renunciaron. En aquel momento yo pensé que mi carrera profesional se acababa. No tenía el nivel de compromisos que tengo ahora personales, pero estaba preparado lo suficiente como para que me haya tomado por sorpresa. Me tomó por sorpresa ese cambio. Me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. Me ofrecieron un recontrato en unas condiciones que no eran favorables para mí, y a partir de ahí
tuve oportunidad de ingresar al City Tabasco, que en aquel momento era un clúster de empresas de tecnología con cuatro empresas asociadas. Y recuerdo haber estado en una mesa donde me dijeron, puedes entrar acá, no hay sueldo, no hay nada, te lo tienes que generar. Y yo dije, pues como no tengo mucho que hacer, empecé a trabajar. 3 años después convertí esa organización en una organización fortalecida. De 4 empresas llegó a 40, con cierto liderazgo, con cierto apalancamiento en algunas posiciones, etc. Y luego, por una decisión, mi tiempo se acabó, duré 3 años trabajando en el City, mi tiempo se había acabado, conocí la impresión 3D, decidí utilizar mi experiencia en la gestión de proyectos para poder participar desarrollando proyectos de impresión 3D, sin tener experiencia previa, pero sí coordinando equipos, y a partir de ahí, justo lo que hice fue un salto, pues quizá un salto de fe, pero también un salto entendiendo que parte de mi momento tenía que ver con pues, que tenía la fuerza suficiente, la energía suficiente. Probablemente no tienes los recursos suficientes, pero sí tienes el empuje que se necesita para echar a andar algo, para empujar un algo. Y en esa experiencia, cuando inicio ideas disruptivas y me encuentro con que mi mercado no era un mercado local, sino un mercado nacional, decido moverme a la Ciudad de México y empezar operaciones allá encontrando muchos aliados, desde luego un ecosistema mucho más consolidado, pero también con algo de experiencia o algo de reputación que yo había construido de manera local o de manera regional, que me permitió a nivel nacional poder ejecutar proyectos bastante interesantes, muy padres. Y después de ahí saltar manteniendo ideas disruptivas, pero saltando a temas específicos, específicamente el tema acuícola, que a mí desde siempre me ha gustado. Te cuento una anécdota. Yo cuando tenía 7 años visitando un amigo, un vecino de nombre Emilio, un amigo entrañable de la infancia, sigue siendo mi amigo, su mamá de Sinaloa le tocó cocinar ostiones, ahí los conozco, y en aquel entonces empecé a entender el proceso, o empecé a conocer el proceso de la alimentación de los productos del mar, los productos acuícolas, sin entenderlas como las entiendo evidentemente ahora. Y siempre he buscado en mis emprendimientos conectarme con ese chavo de 5, 6, 7 años, y la mayoría de las cosas que he hecho en términos de negocio, cuando hablo en términos de negocio de empresa, tiene que ver con eso, con conectarme con ese niño, con ese chavo. Así fue con la impresión 3D, así ha sido con los ostiones y con la tilapia, así ha sido con muchas de las cosas que he ejecutado o que he tenido oportunidad de ejecutar. Porque creo que la vida, o más bien, creo que el emprendimiento es la vida, o es una manifestación de la vida, y no puedes tú crear algo que no forme parte de tu esencia, o es muy complejo o muy complicado crear algo que no forme parte de tu esencia.